Hola, soy Maricel. Tengo 11 años. Nací en Córdoba, mis padres son peruanos y yo vivo acá en Córdoba con ellos. Estoy haciendo un pollo broster. Mi mamá me lo enseñó a hacerlo. Lleva Ajinomoto, que es un ingrediente también de Perú. Sillado, que se llama así en Perú, pero acá es salsa de soja. Y sal. Después tenemos que picar la papa, ponerla a freír, hacer la ensalada y un poquito de picante y sal y mayonesa. Mi familia está compuesta por mi mamá, Juliana, por mi papá, Jesús, por mi hermano, Aldair, el menor, mi hermano mayor mío y mi otro hermano más mayor. Mi mamá y mi papá vinieron acá porque en un momento el dólar les convenía a ellos, entonces vinieron a trabajar. Después pasó el tiempo y el dólar empezó a bajar y no les convenía tanto, pero se acostumbraron, entonces se quedaron acá. Mi papá tiene más tiempo acá, mi mamá se vino a los 6-7 meses. Mis abuelos vinieron junto con mi papá. Mi hermano es un poco inquieto, le gusta estar en la calle, jugar con la bici, desarmar las bicis, volverlas a armar. Les gustan los autos, les gustan los caballos, les gusta de todo un poco, pero nada de las muñecas porque les rompe la cabeza. Solemos ir a buscar leña en el campo. La traemos ya toda cortada, todo eso, la llevamos a mi casa y la usamos para el fuego, para hacer brasa. Mira, ahí hay uno. Uy, mira un huevito de hormiga. Ah, no, hay de araña. Yo nací en Córdoba y mi mamá me llevó a Perú. Estuve 3 veces, pero antes de nacer en Córdoba me había ido a Perú cuando estaba en la panza de mi mamá. Bueno, ahí fue la primera vez. Después, a los 2 años. Pero yo no me acordaba nada de nada. Entonces, en el 2012, nos fuimos con mi mamá. Fue la 3.ª vez. Es re hermoso Perú. Yo me siento más cordobesa que peruana. A veces me siento peruana porque me gustan las músicas y las comidas. Por ejemplo, la música de allá es una que se llama así Corazón Serrano. Y de acá me gusta todo, de Córdoba. Cuando me fui a Perú a visitar a mi abuelo porque estaba enfermo, primero fuimos a la terminal de ómnibus. Después pasamos a Chile y de Santiago a Lima. Después a Trujillo. También pasamos por un camino que parecía desierto porque había todo cactus y hacía mucho, pero mucho calor. Se ven muchos animales. Se ven ovejas, toros, vacas, caballos y también cactus. Y como no estuve tan acostumbrada, me descompuse mucho allá en Perú. A las comidas, viste, todas las cosas. Y medio que me empezaron a salir como granitos, viste. Mi mamá me llevó con mi tía, como mi tía es medio que ve así, algo así, no sé. Y me dijo que eran como que los mosquitos estaban probando nueva sangre. Te empiezan a probar, pero después vos te acostumbras y ellos no van a querer picarte. Por eso te salen tantos granitos así. Yo preguntaba tanto por mi abuelito y me decían que estaba enfermo en el hospital. Al otro día, cuando fuimos a visitarlo, no me dejaban pasar a mí ni a mi hermano. Yo saltaba para poder verlo a mi abuelo, no me dejaban entrar. Había un guardia, que a veces le dicen guachimán a los guardias,
no me dejaba entrar. Agarré y yo me fui a donde estaba haciendo una obra y a algún lado estaba una escalera. Agarré, me la fui a sacar, me trepé y lo vi a mi abuelo. Yo antes vivía en Córdoba, en Villa Páez, en el barrio de Villa Páez. ¿Vamos a ver los caballos? Y nos costaba muy caro el alquiler, entonces vinimos para acá. Vamos. Usted en Unquillo encuentra campo, encuentra caballos, encuentra vacas, toros, gallinas, todo lo que pueda haber en un campo, por todos lados, por casa, por todos lados. En cambio, en Córdoba no criamos esos tipos de animales. Al frente de mi casa es una granja. Y también al frente de mi casa hay lechuzas por todos los árboles, loros. Yo tengo 3 pollitos, la hembrita se llama Suelen, el otro se llama Ronnie y el otro se llama Leandro. La mía se va a llamar Suelen. Tengo 5 perros. La primera perra se llama Susi, es una mezcla de pitbull. ¡Susi! Después tengo otro perro que se llama Zaraim, que es el perrito de la casa. Como una personita, no lo contamos como perro porque duerme en la cama, se sienta en la silla, duerme como un bebé, patas arriba, come en la mesa, se sienta, pone las manitos arriba y come en el platito, que él tiene un platito así de un perrito que dice Saraín. Cuando fue el segundo viaje me emocioné mucho, empecé a llorar mucho cuando me reencontré con mi familia. Nos encontramos con mi abuelita, se llama María, y empezamos a jugar todo, y nos tomábamos fotos. De Lima a Trujillo fue así. En Lima nosotros estuvimos mucho caminando por todos lados cuando llegamos a Lima. A mí me encantó porque ahí es donde vi tanto reciclaje y todas esas cosas. Y eso me conmovió mucho a mí. Acá en Argentina se ve que por todos los lados hay basura. Hasta en los ríos, allá en Perú no. Yo cuando iba a un parque o algo, me encontraba con estas esculturas de reciclaje. El elefante azul estaba hecho de botellas de plástico de color azul. Los domingos, antes de ir a la Isla de los Patos, nos tenemos que levantar temprano. Mi mamá se levanta a las 6 de la mañana y yo me levanto a las 8 para ayudarla.
A veces a las 10 me voy a la iglesia para orar por ella, que le vaya bien en el trabajo. Y no sabe ir muy bien. Mi tía todos los domingos nos espera con los changuitos y mi mamá tiene que preparar la masa para hacer los buñuelos, que vendría a ser, allá en Perú, picarones. También llevamos cerveza, gaseosa, agua, jugo y en general el hielo. Al baile, los patos, le dicen el pequeño Perú porque la mayoría de personas son peruanas. Todos los domingos se reúnen toda la gente con comidas típicas, cosas de allá, hasta ropa de allá traen. La gente va porque se reencuentran con las mismas comidas que comían en Perú. Por ejemplo, el carrito, el caldo de mote, la chanfainita, el pollo broster, la papa rellena, el tamal, queque, mazamorra, arroz con leche, budín, y también venden helados, juguitos congelados. Un peruano cuando se junta acá se encuentra a veces con un amigo que conoce allá, un vecino, un primo, un tío. Lo que más me llama la atención son todas las personas que vienen, porque te topas con un colombiano o a veces con un peruano, un boliviano, un chileno, un uruguayo. Y es muy lindo ver que todos los chicos se juntan. Los chicos se van a jugar a los juegos que hay acá, que puso la municipalidad. También juegan a las escondidas. Si vos venís acá, encontrás chicos juntos, chicos de otros países que no se insultan, no se discriminan. Es muy lindo ver eso.